seguimos adorando al Señor y vamos a hacerlo ahora a través de su palabra, ¿no? Los niños van a la escuela dominical también a escuchar su palabra y a dejar que la palabra sea la que dirija sus vidas y también evidentemente edifique sus corazones, les aliente y les traiga esperanza. Pues vamos a pedir al Señor, vamos a seguir hoy también compartiendo el libro de Gálatas. Estamos hablando sobre el fruto del Espíritu Santo. Como ya sabéis, hemos estado hablando sobre el amor y el gozo en las dos últimas ocasiones, y en esta ocasión vamos a hablar sobre la característica de la paz en la vida de un creyente, y eso es lo que vamos a meditar en esta mañana. Pero antes me gustaría, si me permitís, que ore y que pida al Señor que nos ayude. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque podemos acudir a la fuente auténtica de paz. Muchos piensan que la paz es poder conseguir todos sus planes y propósitos. Ni siquiera eso puede incluso traer paz a veces al corazón. O tener una vida libre de problemas y de dificultades. Ni eso nos libra de experimentar, Señor, esa ausencia de paz. Señor, gracias porque la auténtica paz eres tú. Depende de ti. Depende de ti. Y queremos, Señor, pedirte que tú sigas hablándonos, Señor, a través de tu palabra. Señor, que tú me uses, Señor, y me ayudes a poder expresar lo que tú quieres que yo diga en esta mañana a tu pueblo. Y, Señor, te ruego que tú prepares a cada uno de los que estamos aquí para que tu palabra siga produciendo mella en nuestras vidas. No queremos ser oidores o olvidadizos. No queremos simplemente llenarnos de saber muchas cosas, incluso de doctrina o de teología. No queremos simplemente ser eso. Queremos ser hombres y mujeres que viven, que experimentan tu poder en nuestras vidas. Porque experimentar esa paz o el fruto de tu Espíritu Santo es poder tuyo. No hay otra manera. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes para poder vivir y ser luz en medio de este mundo, como tú quieres. Solo a medida que vivamos de esa manera diferente, como tú quieres, podremos ser luz al mundo que nos rodea. Y, Señor, ese es también uno de tus grandes deseos para nuestras vidas. Señor, ayúdanos y llévate la gloria en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la fuente de auténtica paz? Es fácil, ¿no? No creo que tengamos mucho problema por responder a esa pregunta, la mayoría, me imagino. La otra pregunta que podría hacer, había muchas preguntas, pero bueno, al final tuve que dejar algunas solo para no extenderme demasiado en preguntas. Dice, y una de las cosas que quería preguntar era, ¿qué es lo que destruye la paz en tu corazón? ¿Qué es lo que destruye la paz en tu vida? La otra pregunta es, ¿cómo llegamos a experimentar la paz de Dios? ¿Eso es verdad que se puede experimentar la paz de Dios en medio del conflicto? Pues soy una teoría espiritualista y religiosa. Quizás podemos tener en nuestras mentes la idea de que eso no es real, que es solo un mito, que es una leyenda, que paz no se puede experimentar. La palabra nos va a decir todo lo contrario. Nos lo va a decir clarísimamente. Hay paz. Hay paz. Auténtica paz.
y nos va a explicar cómo conseguirla. Cómo conseguirla. En el mundo en el que estamos, es un mundo donde la paz es precisamente una de esas cosas que más falta, ¿no? Más ausente está. Hoy lo vemos, ¿no? Los conflictos es, yo creo que una de las cosas que va aumentando por todos lados, ¿no? Tenemos una guerra brutal ahí en Ucrania, y no solo esa guerra, hay muchos otros conflictos sociales, los conflictos que han habido en Francia, los conflictos en nuestros barrios, en nuestros vecindarios, en nuestras propias familias. Hay muchísimas cosas que van estorbando y que de algún modo están revelando que el ser humano necesita paz, porque no la hay. La busca, pero no la encuentra. Pero no la encuentra porque no la buscamos donde debemos. Y esa es la realidad, ¿no? Y nos encontramos con que la paz es precisamente una de las cualidades de Dios. Dios está caracterizado por eso. Y Él va a solicitar y a pedir y a ofrecer aquello que tiene. La paz no es algo de lo que habla en teoría y Él dice, bueno, tenéis que vivir así porque de este modo... No, es que Él es paz, dice la Escritura. Y en muchos textos de las Escrituras encontramos eso. Romanos 15, 33 nos va a decir precisamente esa verdad. Y el Dios de paz, sea con todos vosotros. Amén. Eso lo dice Romanos 15, 33. Primera de Corintios 14, 33 también. Nos dice lo siguiente: pues Dios no es Dios de confusión, sino ¿de qué? De paz. Dios es Dios de paz. Esa es parte de sus cualidades y características. Él es paz. Y Él precisamente nos ofrece esa bendición precisamente al acercarnos a Él. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que seguir entendiendo y transmitiendo a otros. Experimentar la paz de Dios solo es posible acercándose a Él. No hay otra vía. Ya puedes buscarte el psicólogo más caro del mundo. No lo vas a hallar. La auténtica paz solo viene al acercarse a Jesús, al acercarse al Señor. Solo es posible obtenerla al acercarse a la fuente de toda paz. Ese es Dios. Es Dios. Y acercarnos nosotros a Él, podemos experimentar. Él nos ofrece, tiene sus manos tendidas para que nosotros podamos vivir de esa manera. Ahora está en nuestra parte también el buscar la paz. La paz hay que buscarla. Cuando la buscamos en la fuente correcta, la recibimos. Cuando no la buscamos en la fuente correcta, no la recibimos. No la experimentamos, no podemos. Experimentaremos otra cosa: angustia, amargura, preocupación. Nuestro corazón estará totalmente atrapado por emociones que luchan en nuestro corazón. Pero acercarnos a Dios, sí. Acercarnos al Señor trae paz auténtica. Y creo que eso es parte de lo que tenemos que seguir recordando. De hecho, del mismo modo que Dios es paz, que es el Dios de paz, Él ha hecho y Él ha decidido y busca que sus hijos puedan vivir de esa misma manera, en paz, disfrutar de la paz. Eso es su paz. Por eso, el fruto del Espíritu Santo nos va a decir que está caracterizado también por la paz. Es parte de lo que realmente Dios está buscando en nuestras vidas. El Evangelio no es una teoría de leyendas o mitos o buenos pensamientos. Es vida. El Evangelio, las Escrituras, la verdad de Dios, el propósito que Dios tiene es que vivamos, experimentemos la verdad de Dios en nuestras vidas. Si solo tenemos una serie de teorías en nuestras mentes, algo está fallando. Necesitamos experimentarlo. Necesitamos experimentarlo, es real. Es un Dios auténtico, real, que Él busca llevarnos a vivir de esa manera.
de la manera que Él mismo vive y evidentemente nos invita a experimentar a cada uno de nosotros. Y me gustaría intentar no alargarme demasiado, si eso es posible, pero hay tres aspectos donde la paz es parte de lo que Dios evidentemente quiere hacer en nuestras vidas, ¿vale? Hay tres aspectos en cuanto al tema de la paz. Una, necesitamos paz con Dios. Eso es indispensable. Sin paz con Dios, el resto de la paz que vamos a comentar no es posible. Entonces, hace falta paz con Dios primero. Después hay una paz de Dios que podemos experimentar. Y luego va a haber una paz con otros que también podemos experimentar. Esas dos, en función de si hemos dado el primer paso. Y eso es parte de lo que, desde luego, estamos también compartiendo. Hoy vamos a participar de los símbolos. Y hoy lo que estamos hablando, y lo que esos símbolos nos desafían, y te desafían a ti, que quizás puedas estar aquí, que no conozcas al Señor, o no sepas de Dios, lo que estamos queriendo decir con eso es que hay paz con Dios, por Jesús, y a través de la fe. Y eso es lo que vamos a encontrar. El ser humano, todo ser humano se encuentra en un conflicto con Dios. Todo ser humano. Desde que llegamos a este mundo, el ser humano está en conflicto con Dios. Y necesitamos, evidentemente, la manera de poder resolver esa cuestión, porque el pecado ha traído ese conflicto en nuestro corazón. Ese pecado nos ha producido una enemistad contra Dios. Y nuestra relación con Dios, evidentemente, al estar alejados de Él y tener esa enemistad, indudablemente surge esa falta y ausencia de paz en el corazón humano. Porque falta Dios. Porque falta el ingrediente indispensable al que no puede faltar. Esa falta de paz con Dios produce toda una serie de desórdenes en la vida del ser humano, externos, pero también internos. Los conflictos, ¿de dónde vienen? Las guerras que vemos en nuestros días, las muertes, asesinatos que vemos a nuestro alrededor, la violencia que cada vez es mayor en nuestro tiempo, cada vez es más brutal y exagerada. Las divisiones, roturas, cuántos matrimonios se rompen hoy en día, cuántas relaciones, cuántas familias no se hablan, hermanos y padres no se hablan, por herencia o por cualquier otra cosa. Cuántas cosas así ocurren. Internas, porque nuestros corazones se llenan de orgullo, de egoísmo, se llenan de odios. Hay toda una serie de desórdenes que viene a consecuencia de esa falta de paz, y esa falta de paz con Dios. Es parte de lo que las Escrituras nos dicen. Pero hay una buena noticia. Hay una buena noticia. El Evangelio. Dios ha buscado la manera de resolver ese conflicto, esa enemistad de Dios con el ser humano. Jesús viene a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados y restaurar por la fe esa enemistad de Dios con nosotros y nosotros con Él. Y es a través de la fe que esa enemistad desaparece, es borrada, es restaurada en una relación de amor y de sintonía y armonía con Dios. Esa es la paz que el ser humano, todo ser humano necesita. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que seguir anunciando. Y que tenemos que seguir transmitiendo a otros con nuestras propias vidas. Y ellos tienen que ver en nuestras vidas que hay paz. Porque si les decimos que hay una paz de parte de Dios, pero no ven en nosotros eso, nuestro mensaje no tiene ninguna credibilidad. Pero estamos llamados a experimentar eso. Y en esta mañana me gustaría animar a que no te conformes. Si quizás estás pasando por una etapa en la que hay esa ausencia de paz en tu vida, no te conformes. Dios tiene manjares para ti y para mí. Y Dios tiene el poder para ayudarnos a vivir de la manera que nos está pidiendo. No es un Dios cruel que nos dice, vive de esta manera, pero luego nos deja y nos abandona. No es el Dios de Israel. No, es un Dios presente, que acompaña a su pueblo y está al lado
de aquellos que se acercan. Dios es el que ha venido a traer paz. Y eso es lo que Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe que tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesús. Él es la paz. Y eso es lo que estos símbolos van a recordarnos en esta mañana. Hay paz, paz con Dios. Esa paz incluye evidentemente perdón, misericordia, transformación de parte de nuestro Dios, consuelo de parte de nuestro Dios, bondad, amor. Hay muchísimas maneras en las que esa paz evidentemente se puede vivir y expresar. Y eso es lo que los símbolos de esta mañana nos van a recordar. Cuando nos hemos acercado por la fe a Jesús, ya no somos enemigos de Dios. Cuando un ser humano, una persona se acerca a Dios por la fe, recibe su perdón, cree en el sacrificio de Jesús, recibe su misericordia, deja de ser enemigo de Dios y se pasa a ser un amigo de Dios. Jesús llamó así a sus discípulos. Ya no sois enemigos, sois amigos, dice Jesús. Y estaba expresando precisamente esa relación, ese nuevo estado en el que los creyentes evidentemente disfrutamos de esa bendición que es la paz de Dios en el corazón. Y recordamos que Dios ha venido a ayudarnos. Dios ha venido a traer esa paz en medio de todas las situaciones complejas y difíciles que puedan haber. Y eso iremos viéndolo también ahora. Solo recordar en este apartado de la paz con Dios, sin esta paz con Dios, sin tener resuelto este tema con Dios, no es posible experimentar la otra paz. La paz de Dios no es posible experimentar. La paz con otros no es posible experimentarla. Es solo en virtud de nosotros habernos acercado a Dios y resuelto nuestra situación con Dios. Y es precisamente la bendición que también podemos recordar en esta mañana cuando vamos a participar de estos signos. Hablamos de paz con Dios, pero también hablamos que como resultado de esa paz con Dios podemos experimentar la paz de Dios en nuestras vidas. La paz que evidentemente el ser humano busca en muchas de las situaciones donde la vida permite que pasemos por valles de sombra de muerte o dificultades que no queremos experimentar o expectativas que no se cumplen y estamos esperando que se cumplan y nuestros corazones se llenan de turbación. En medio de esa situación, Dios quiere traer paz, quiere traer ese estado de calma interior en nuestros corazones, que no estamos siendo agitados ni llevados de aquí para allá, sino que nuestros corazones encuentran calma, encuentran esa armonía con Dios, encuentran ese descanso en medio de las situaciones y sabemos que incluso en medio de los problemas Dios está al control de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor estaba queriendo recordar y enseñar a los discípulos en un pasaje en Juan 14. Juan 14 va a decirles el Señor una serie de consejos a los discípulos, donde va a llamarles a vivir en esa paz que Él tiene para aquellos que se acercan a Él. Versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe. Sería una manera de poder expresar también la misma idea. Vivid en paz, en lugar de turbación. Es el contraste, es el opuesto. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. De nuevo, Jesús está llamando a los discípulos a vivir en esa paz que solo puede dar Él, que Él no la da como el mundo la proporciona. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué Jesús le está diciendo a los discípulos
que vivan en esa, no vivan en esa turbación, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, ha habido bastante confusión entre los discípulos. Jesús ha anunciado varias veces que va a morir. De hecho, en el capítulo 12 vuelve a anunciarlo, vuelve a decir que va a morir. Además, en el capítulo 13, en los versículos anteriores, va a hablar de un traidor. ¿Os acordáis? El mensaje está situado en la noche del aposento alto, la última noche de Jesús. Está con sus discípulos, está preparándoles para enfrentar la realidad que van a tener que vivir en pocas horas. Está preparándoles, ¿vale? Y evidentemente está tratando de recordarles cómo van a tener que enfrentar todo lo que viene a continuación. Les anuncia, además de su muerte, les va a anunciar la existencia de un traidor entre ellos. ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Maestro? Le preguntan algunos. Además, uno de los cabecillas de los discípulos, Jesús le va a decir que bravuconamente le dice que va a estar con él hasta la muerte, y Jesús le dice que ¿qué? Que le va a negar. 3 veces, no una, 3. Hay toda una serie de situaciones ahí. Si leéis el capítulo 12 y lo podéis leer en casa tranquilamente, veis cómo Jesús está preparando la situación y está ayudándoles a ver que la vida cristiana no está libre de problemas, ¿verdad? Para nada, no está libre de problemas. Pero eso no significa que no pueda haber paz en medio de los problemas, es otra cosa. Lo que pasa es que Jesús está advirtiendo a sus propios discípulos y está diciéndoles lo que dice en el versículo 16, en el capítulo 16, en el verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. Y Jesús está preparando a sus discípulos y está llamándoles precisamente a poder vivir y enfrentar las diferentes situaciones de la vida a la manera de Dios. A la manera de Dios. No a la manera sin Dios. Eso no necesitamos la ayuda de Dios para eso. Ya nos bastamos solos. Pero a la manera de Dios necesitamos su ayuda. Y eso es lo que Jesús está queriendo hacer ahora en los discípulos. ¿Qué es lo que pensáis que puede estar provocando todas esas ideas que ahora Jesús ha estado lanzando a los discípulos, para que tenga que decirles: no os turbéis, no os preocupéis, no dejéis llevaros por el miedo, tened tranquilidad, tened paz en mí? ¿Qué es lo que ha provocado eso en ellos? Jesús ha visto que ha provocado algo. Si no, ¿para qué ese mensaje de decirles: no os turbéis, no se turbe vuestro corazón? No, Jesús lo ha visto. Ha visto que hay algo en sus corazones, hay temores. Y eso es lo que ahora, evidentemente, estamos viendo detrás de toda esta situación. Todas esas ideas, todas esas confusiones, provoca temor en los discípulos, seguro. Del mismo modo que en otras situaciones ha provocado en ellos también situaciones de temor, de angustia, de preocupación. Y tenemos muchos ejemplos en las Escrituras precisamente de eso. Uno de ellos es cuando están en la barca con Jesús, ¿verdad? Pero aquí están llenos de esa situación, de preocupación, de angustia posiblemente. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora se va el maestro, dice que se muere, dice que encima, además se va, porque los discípulos le preguntan en el capítulo 16, le pregunta en el verso 33, ¿a dónde voy? Vosotros no podéis ir. Y entonces está luego preguntándole Pedro: ¿a dónde vas? En el versículo 36. Le pregunta: ¿a dónde vas, Señor? ¿Cómo que te vas? ¿Cómo que nos vas a dejar aquí solo? Encima te mueres, te vas, nos dejas, este va a traicionarnos, el otro va a negarte, todos vamos a... ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? O sea, las expectativas que nosotros tenemos, ¿qué pasa con ellas? Es muy parecida la situación a algo que estaban viviendo unos discípulos, ¿verdad? Que iban en el camino de Emaús. ¿Os acordáis de ellos dos? Vuelven a Emaús, se vuelven atrás.
han abandonado los caminos. ¿Y por qué? Hay algo intrigante en lo que estos dicen cuando hablan con Jesús. En el versículo 21, que Lucas 24, verso 21, le dicen a Jesús qué cosas son las que ha ocurrido, porque ellos parece como que Jesús no se había enterado, y le preguntan, oye, ¿tú eres el único forastero que no te enteras de lo que pasa aquí en Jerusalén? Y le dicen algo en el versículo 21, para mí la clave de lo que estaba ocurriendo. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué es lo que hay en esas palabras? Incredulidad, ¿vale? Decepción, sobre todo. Decepción. Porque estaban esperando que se cumplieran una serie de deseos que no se habían cumplido, según ellos. Toda su visión se había venido abajo, todos sus castillos en el aire habían caído, ya no había esperanza para Israel, no la había. Evidentemente eso es incredulidad también. Pero era toda una clara decepción, frustración, porque no se cumplen las expectativas que ellos querían. ¿Cuántas expectativas no se están cumpliendo en tu vida ahora? Tu corazón está lleno de preocupación, porque hay cosas que te gustaría ver y no se cumplen. O tu corazón está lleno de temor, porque hay situaciones que no sabes qué es lo que va a ocurrir mañana y estás pensando, ¿qué pasará mañana? ¿O qué pasará con esto? Hay muchas situaciones que pueden traer turbación a nuestro corazón, ¿eh? Hay muchas situaciones. Mañana nos pueden decir, mira, yo tengo un análisis y mañana, o dentro de unos días tengo que recoger los resultados, y me pueden decir, no, los niveles tumorales se han disparado. ¿Es posible? Claro que sí. ¿Va a ocurrir? No lo sé. Dios lo sabe. Pero si ocurre, eso es una cuenta de Dios. Pero que ocurren cosas en nuestras vidas. Claro que ocurre. Claro que ocurre. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que pararnos a meditar. Tenemos que pararnos a meditar. ¿Llevas muchos años de creyente? ¿O llevas pocos? Pero llevas luchando mucho tiempo con algo en tu corazón, con temores que no te dejan dar ni un paso, con preocupaciones que agobian tu corazón. Hay situaciones que te comen por dentro y no te dejan vivir. Creo que los creyentes podemos pasar por situaciones así, pero creo que temporales. Si eso se hace constante en nuestras vidas, algo falla. Algo falla. Pero experimentar la paz no es una cuestión automática. Creo que me estáis entendiendo. Pero eso es una cuestión real. Si hay algo que quiero dejar claro, y creo que es lo que la Escritura trata, es de recordarnos que la paz esa de Dios es real. No es para los super, hiper, mega espirituales. Que estos sí pueden vivir. Los del vulgo no podemos vivir. Espero que no pienses así.
Porque Dios no ha dado la paz para algunos super, hiper, mega espirituales. Ha sido para todo el que cree. Y yo creo que eso es real. Para todo el que se acerca a Él. Hay un grado normal de lucha en cada uno de nosotros con la preocupación. Es normal, parte de lo que puede ocurrir. En un momento te dan una noticia y tú tienes que luchar con eso y tienes que enfrentarlo. Y evidentemente pues hay un proceso y hay un tiempo en el que podemos nosotros estar luchando con esa situación, ¿no? Ahora tenemos ayuda. Tenemos el recurso por excelencia que puede ayudarnos en medio de esa situación. ¿Y vemos casos en las escrituras o no? Los amigos de José, de Daniel, ¿cómo reaccionan ante el horno de fuego? No, pues si no hacéis lo que tenéis que hacer, no adoráis aquí, ¿qué pasa? Eso es. Nada, pero es que estos eran, hombre, eran los hermanos de Daniel, todos los amigos de Daniel. José, ¿cómo reaccionó ante todas esas situaciones que tuvo que experimentar? La traición de sus propios hermanos, el abuso de aquella mujer, de la mujer de Potifar, el engaño incluso y el desprecio de los propios coperos y el panadero que había en la prisión cuando él estuvo, ¿no? No, pues que era José. Eso es para nosotros hoy. Pablo cantando en una cárcel y alabando al Señor y orando, pidiéndole que no sabemos lo que pedía, pero que Dios se glorifique seguramente. ¿Es real? ¿Podemos cantar en una cárcel? ¿Metidos en una cárcel? ¿Habiéndonos dado 39 palos en las espaldas? ¿Sangrando las espaldas? Y aquellos que sufrieron, dice, con gozo el desprecio de sus bienes. ¿Eso es real? ¿De verdad? ¿Os lo creéis? Pues sí. Pues sí. Yo lo creo, ¿y tú? ¿Es posible? No te estoy diciendo si es fácil, no te estoy preguntando si es fácil. Te estoy preguntando, ¿es posible? Dios ha venido a ayudarnos. Y tú y yo pasamos por situaciones también, en las que vamos a ser retados y desafiados en nuestra fe. Y vamos a experimentar la falta de paz en medio de las situaciones que podamos estar viviendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando falte esa paz? ¿Acomodarnos? ¿Acostumbrarnos? Es normal. Es que no se puede vivir de otra manera. ¿Vamos a hacer eso? Espero que no. Si hay algo que me gustaría es desafiarte y retarte y decirte que Dios no quiere que vivamos de esa manera. Ese no es el plan de Dios para nuestras vidas. El plan de Dios para nuestras vidas es vivir en la paz que Él proporciona a aquel que se acerca por la fe y nos ayuda a vivir de una manera distinta, diferente. ¿Por nuestras fuerzas? No. Por el poder de Dios. Por el poder de Dios. ¿Sabéis? ¿Dónde está la respuesta? A cómo poder experimentar esa paz. En Jesús. El Señor va a ayudarles, a guiarles a la hora de poder realmente también mostrarles cómo experimentar esa paz en medio de los conflictos, en medio de las dificultades de la vida. Va a tratar de ayudarlos. El Señor no le dice a ellos, venga chicos, ¿qué os pasa? ¿Estáis preocupados? Vale, no os preocupéis, no pasa nada, no penséis. Tómate la vida con filosofía. ¿Le dice eso Jesús a los discípulos? Para nada. Para nada. La respuesta de Jesús es, en el fondo, podríamos resumirla diciendo, es no os dejéis que la preocupación domine vuestros corazones. Está resumida y evidentemente una idea final, ¿no? Pero al final Dios tiene ese deseo. No dejéis que la preocupación domine vuestro corazón. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice Jesús en su palabra. Es lo que está diciendo Jesús.
no se turbe vuestro corazón. Realmente, literalmente en el original está diciendo, no dejéis que siga turbándose más vuestro corazón, es la idea, ¿vale? No dejéis que eso siga avanzando y creciendo. O sea, ponle freno a toda esa preocupación y angustia en tu corazón, de tal manera que tu corazón se convierte en un pleno, ¿cómo decirlo? ¿Una olla a presión? Bueno, algo que nos come por dentro, me gusta más la expresión esa. Porque a veces la preocupación hace eso. La preocupación nos lleva a comernos por dentro. No nos deja dormir. Algunos vamos más ligero al baño. Cuando hay mucha preocupación en nuestros corazones, se pone aquí una bola, la tensión en la mente, la cabeza empieza a dolernos, ¿verdad? Empieza nuestra mente a no parar, no paramos de pensar. Y nuestra cabeza es una lavadora dando vueltas, está en centrifugado constante, pensando, ¿no? ¿No? ¿Os suena eso? Pero el Señor nos dice, nos va a dar la clave para vencer la preocupación. Y nos explica cómo funciona la preocupación. Nos va a tratar de ayudar precisamente eso. La preocupación siempre es un temor de lo que puede ocurrir. Una pregunta. ¿La persona que está preocupada piensa? ¿Sí o no? Sí, piensa. Constantemente, no para de pensar. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero el problema está en que no es solo cuestión de pensar, ¿vale? Porque las filosofías de nuestros días, la autoayuda, ciertas corrientes de la psicología nos van a decir que es cuestión a veces de dejar de pensar y pensar en otras cosas que sean más positivas y que evidentemente no nos estorben. No, Jesús nos va a decir que el problema no está en pensar. Pensar no es malo. El problema está en qué es lo que pensamos. La clave está ahí, en si nuestro pensamiento es cierto, es sabio, es el pensamiento de Dios, o son simplemente nuestras deducciones y nuestras ideas sin ver a Dios en medio de lo que está ocurriendo. Ese es el problema. El problema es ver circunstancias que ocurren en nuestras vidas, pero no vemos a Dios. No lo contemplamos. Solo vemos circunstancias y nuestras mentes empiezan a volar. ¿Sabéis cuál es uno de los factores que más preocupación creo que trae al corazón humano? Y evidentemente también al creyente. ¿Alguna idea? Bueno, os lo digo, ¿eh? La imaginación. La imaginación. ¿Sabéis por qué? Tenemos imaginaciones tan fecundas que somos capaces en 0,2 pensar lo malo que va a ocurrir el día de mañana cuando estamos viviendo algo. Y como dice Paqui, mañana no, hoy, ayer que dio, ya ha ocurrido. Creo que esa es una de las cosas que muchas veces el ser humano sufre. Sufrimos incluso muchas veces por algo que ni siquiera ha ocurrido y muchas veces incluso ni siquiera van a ocurrir. Pero nuestras mentes han volado y nos hemos amargado, nos hemos angustiado, nos hemos llenado de dolor y nuestra imaginación vuela, pero no a lo que Dios dice. ¿Qué vas a hacer con tu imaginación? ¿Vas a hacer algo? O no, nos podemos reír, decir, qué gracioso la imaginación. No lo había pensado yo nunca. Que no lo digo para reírme.
Lo digo para que tomemos decisiones. Nuestra imaginación es capaz de volar muy incrédulamente y mirar todo donde Dios no está y pensar todo lo posible donde Dios no está. Somos muy fecundos en nuestras mentes. Y nuestra necesidad más grande es aprender a pensar de una manera sabia, de una manera correcta, de una manera espiritual, de una manera que tiene en cuenta a Dios, que ve a Dios. Porque la falta de, o sea, la profunda preocupación de nuestros corazones, el temor que muchas veces brota de nuestras vidas y que nos impide muchas veces movernos, dar cualquier paso, todos esos temores, es que no vemos a Dios por ningún lado. Eso es lo que tenemos de lo que tenemos que buscar la ayuda de Dios para que transforme. Muchas veces nuestros pensamientos es un pensamiento falto de fe, un pensamiento incrédulo. Esa es la realidad que muchas veces nos ocurre y por la cual muchas veces sufrimos la ausencia de paz en nuestras vidas. La preocupación nos come, pero ¿sabéis por qué? Porque no vemos a Dios. Y nos conformamos a eso, a no ver a Dios en medio de nuestras circunstancias. Nos da igual. Espero que no te dé igual. Y que Dios te ayude a buscarle a Él. ¿Sabes para qué? Para que tu corazón y el mío se llenen de fe y podamos mirar las circunstancias que nos rodean con fe, con lo que Dios ha dicho, con las promesas que Dios nos ha dado, con las verdades que Él ha prometido, con recordar quién es y cómo es Dios, el carácter de Dios que se ha manifestado en tantas ocasiones en las Escrituras. Y necesitamos recordar eso en medio de nuestros problemas. Mañana, si no me detectan o me dicen algo, yo no tengo que quedarme mirando el análisis y pensando por qué. ¿Sabéis qué es lo que tengo que hacer? Levantar mi mirada y decir, Jesús, mi vida está en tus manos, gracias porque tú estás conmigo. Y tú mañana, cuando vengan los problemas, ¿qué vas a hacer? Necesitamos levantar nuestra mirada y confiar en el Señor. Tenemos que recordar lo que el Señor está diciendo. Dice el versículo 14, no se turbe vuestro corazón, no os preocupéis. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué es lo que le está diciendo con esas palabras? Lo que estoy diciendo. Preocupación, la respuesta, un pensamiento que cree en Dios. Sí. Es la respuesta, es la necesidad. Que todo corazón preocupado, lleno de angustia, lleno de temor, necesita mirar al Señor, creerle, confiar en lo que Él ha dicho, en sus promesas, en su carácter, en sus bondades, en su trato contigo, en todo lo que Él ha enseñado en su palabra para nuestras vidas. Esa es nuestra necesidad. Nuestra acción tiene que ir en contra de esos pensamientos que están dominando nuestro corazón y que no son ciertos y que son mentiras. Quizás no es que nos estamos diciendo algo falso con alguna enfermedad, por ejemplo, que puede ocurrir, que mañana puede haber un cáncer y tal. Quizás eso no es necesariamente falso, pero no estoy hablando de eso. Estoy pensando en que quizás no estamos viendo que aún en medio de esa situación Dios está a nuestro lado para ayudarnos, sostenernos y que Él va a cumplir sus propósitos. Y aún si quiere llevarme a su lado, va a ser lo mejor. Eso sería una manera de pensar según lo que dicen las Escrituras. ¿Pensamos así? Hermanos, la verdad del Evangelio es para que la vivamos.
Si tú y yo sabemos mucha teoría de esta, la tenemos aquí muy bien metida, pero esto no llega aquí y no transforma nuestras vidas, estamos perdiendo nuestro tiempo. El Evangelio, la palabra de Dios tiene que transformarme. Tiene que hacer de mí un hombre y una mujer distinta. Y cada día tengo que avanzar. Cantábamos antes, ¿no? Que tú crezcas y que yo venga. Este es un tema en el que el Señor está esperando. Él crecer en mí y yo menguar. Dios nos llama a recordar que es en ese creer en Él donde nuestra preocupación toma otro color, donde las circunstancias que nos comen por dentro toman otro color, se ven de manera distinta. Solo de esa manera, acercándonos a Él, confiando en Él, mirándole a Él, creyendo en Él, nuestras circunstancias toman otro color. Dejan de ser esas asesinas de gozo en nuestras vidas. Y recordamos que lo que dice Isaías 26:3 es cierto. Y es auténtico, es real. Porque Dios lo ha dicho. No porque lo ha dicho Ramón, no lo ha dicho Betito. No, es que lo dice Dios. Lo dice quien tiene autoridad. Tú guardarás en completa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento no piensa en modo positivo, ¿eh? Hoy está eso de moda. Hoy los coaching los coaches nos dicen, no, tú piensa en positivo. Tú inténtalo y después me dices si puedes conseguirlo. Porque ha habido muchísima gente que no puede. O deja de pensar en esto. Que no. Que lo que tenemos que aprender es a pensar de manera sabia en la verdad de Dios, en lo que Dios dice y creer lo que Dios dice. Porque eso es lo que el Señor quiere seguir haciendo en nuestras vidas. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Ves? La idea de lo que encontramos aquí. Necesitamos tener un pensamiento marcado e influido por la verdad de Dios. La verdad de Dios tiene que estar dominando nuestras mentes. Si no, vamos a ser simplemente como esa hoja que es arrastrada por el viento de acá para allá. Si tú no tienes un pensamiento claro de cómo tienes que pensar en medio de tus dificultades, de tus temores, en medio de tus preocupaciones, si tú no miras a Jesús en esa situación, tú vas a ser una hojita arrastrada de acá para allá. Como la ola del mar. Solo cuando miramos a Jesús y recordamos quién es y le vemos en medio de nuestras circunstancias, contemplamos a Jesús en medio de nuestros problemas, será cuando encontraremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor está queriendo que nuestros pensamientos, nuestras mentes sean renovados, sean transformados. Eso es uno de los llamados que vemos en las Escrituras. Romanos 12:2, ¿no? Un texto donde nos recuerda precisamente eso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero el entendimiento no es solo la mente, también implica el corazón, ¿vale? Sentimientos, emociones. Y lo que está queriendo es ese ser interno nuestro que está siendo renovado y que evidentemente está aprendiendo a vivir de una manera distinta, no dominado por las circunstancias, sino por lo que Dios dice, por la fe. Hay un caso, que todos recordáis seguro, donde hay es clarísimo el contraste de unos que piensan sin fe y otros que piensan con fe. ¿Os acordáis de algún texto? Bueno, os lo voy a decir yo para no... Números 13. Números 13 y 14.
Pero vamos, solo vamos a quedarnos con el resto. Había 12 espías, ¿verdad? 10 ven lo mismo que esos 2, que es el otro grupo. ¿Vale? Todos ven lo mismo, experimentan lo mismo, se dan cuenta de lo mismo, ven lo hermoso de la tierra, ven los gigantes, ven todo. Pero la manera de pensar de unos es completamente opuesta a la de otros. Completamente. Por ejemplo, el versículo 28 dice: más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Estos son los 10. Y también vimos allí los hijos de Anac, gigantes. Amalek habita en el Negev y el Eteo, de 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. 31. Más los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre ellos, entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido. Unos ven y piensan según lo que Dios ha dicho, en las promesas que Dios les ha dado: la tierra es vuestra, la podéis conquistar, y para allá, reconócela, pero tenéis que entrar. Es vuestra. Dios les había dado esa promesa, era clara. Hay unos que no miran la promesa de Dios y que solo se dejan llevar por sus propias emociones y sus propios pensamientos. Y no conciben en su pensamiento a Dios. Para nada. ¿Han dicho algo de Dios? No. Esos 10 solo ven lo gigante, lo imposible, lo difícil. No podremos. Pero ¿en quién estaban pensando? ¿En Dios? Para nada. En Dios mismo. La fe que contempla a Dios en nuestras circunstancias, en nuestro momento, en cada una de nuestras situaciones, nos lleva a experimentar esa fortaleza, esa confianza, esa fe, el recordar esas promesas de parte de Dios, para esperar de Él lo que Él ha dicho que va a hacer en nuestras vidas. Y creo que hay un texto, me gustaría, ya para ir terminando, Romanos 8:32 dice, porque creo que este es un texto que me gustaría animarte a que lo memorizaras. ¿Vale? ¿Cuántos estáis memorizando versículos? Levantad la mano. Si hay alguien que lo está haciendo. Muy bien, gracias. Gracias. Al resto me gustaría animaros también a que lo hagan. ¿Sabéis por qué? Porque nuestras mentes se llenan de la verdad de Dios. Y esa palabra que hemos memorizado, en momentos difíciles de la vida, Dios las usa, pum, las presenta. El Espíritu Santo hace así, pum, recuerda, nos hace recordar lo que Él ha dicho, no lo que mi corazón crea. Y me gustaría animarte, mira lo que dice este texto. Nos tiene que animar y ayudar a que en medio de las dificultades Dios no nos va a dejar. Dios no se ha olvidado de ti y de mí. Y en medio de tus problemas Dios no está durmiendo la siesta. Dios está al control de lo que te está ocurriendo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios ha permitido que su Hijo muriera en aquella cruz, ¿qué es lo que no va a hacer por bendecir nuestras vidas? Por ayudarnos cuando lo necesitemos. Pero tenemos que creerlo. Tenemos que pensarlo. Tenemos que dejar que eso sea lo que domine nuestra mente y nuestro corazón. Y no otra cosa. Satanás, tenemos un enemigo brutal, ¿sabes? Es Satanás. Un adversario. Brutal. Que es despiadado, ¿eh? No tiene compasión contigo. Y no es un gatito. Y es muy real, ¿eh? El enemigo. Que está destruyendo vidas. Y si no somos conscientes de que Él está tratando de poner aquí pensamientos en nuestras mentes, que niegan que Dios es bueno con nuestras vidas, que niegan que Dios está a nuestro lado, que niegan que Dios tiene el poder para ayudarnos, que niegan que Dios quiere realmente nuestro bien, vamos a hacer como esa hoja, que va de un lado
para en nuestras vidas una arrastrada por los temores, por las angustias, por los miedos, por las preocupaciones. No seremos capaces de dar pasos adelante. Ay, es que si lo hago pasar a esto. Ay, ¿y si ocurre lo otro? ¿Y si no pasa esto? Y nuestra mente está ahí. ¿Sabéis? Me gustaría animarte a que pidas para que Dios abra tus ojos y los del resto de tu iglesia. Dios nos ha puesto en un cuerpo, ¿verdad? Y tenemos que bendecirlo. Hay un texto que me gustaría leer, el Salmo 119, 18, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Necesitamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos para ver su palabra, lo hermosa de sus verdades, lo verdadero de sus verdades, de sus promesas, y aplicarlo a nuestras vidas. Necesitamos pedirle: Espíritu Santo, abre mis ojos. Porque muchas veces nuestros ojos están cerrados a lo que Dios dice y a lo que Dios promete. Y necesitamos, como dice Efesios, en el capítulo 1, el verso 18 y 19, pedirle que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Dice Efesios 1, 18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. Qué precioso es este verso. Nuestros ojos necesitan ser abiertos, porque a veces están así, como cerraditos. Están cerraditos y no vemos. Y necesitamos que se abran. Y necesitamos que el Señor haga eso para que podamos ver la esperanza que tenemos en Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Riqueza que tenemos como hijos de Dios. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. La supereminente grandeza de su poder para ayudarnos a los que creemos. ¿Te alienta eso? ¿Trae gozo a tu vida? ¿O te deja igual? Si nos quedamos igual, párate delante del Señor. Párate delante del Señor. Porque no podemos. Dios ha venido a traer... Dios es un Dios de paz. Y quiere que experimentemos la paz. Ese es su propósito. Y Él nos recuerda, y sin la paz con Dios no es posible vivir la paz de Dios. Imposible. El ser humano que está a tu alrededor, familiares tuyos, amigos, conocidos, necesitan conocer a Dios y tener paz con Dios. De ese modo van a experimentar la paz de Dios. Y lo que necesitan es conocer al Señor. Iba a terminar porque una de las cosas que también el Señor nos llama, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Dios nos llama también a vivir en paz con otros. Y Dios nos llama a vivir, a buscar esa paz con otros. Y a poder realmente ser instrumentos de bendición. Y tenemos que realmente caminar en esa dirección. Dios nos llama a que la paz sea algo que realmente fomentemos, busquemos, persigamos en nuestras vidas. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, dice Romanos 14, 19. Paz en nuestras relaciones. Tiene que ser algo que persigamos, que busquemos. Cuando nuestro corazón está lleno de resentimiento contra otros, le estamos permitiendo y evidentemente dejando que esa paz esté realmente dominando nuestras vidas. Dios busca eso. Hay una cosa, simplemente para resumir y terminar, que tenía 2 o 3 puntos, pero hay uno que sí me gustaría simplemente resaltar. Hay algo indispensable en esa paz con otros. Es un espíritu de humildad. Un espíritu humilde. Eso es precisamente lo que dice Filipenses en el capítulo 2, y nos recuerda y nos reta a todos y nos desafía. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Un espíritu humilde es la única, pues una de las razones, uno de los motivos que nos va a empujar evidentemente también a experimentar la paz con otros. ¿Qué necesitamos? Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Que el Señor nos ayude a vivir esa paz, hermanos. Paz real. No es una teoría. No es un principio filosófico. No es una cosa que está bien. Es una realidad que Dios nos llama a vivir y que no podemos conformarnos a no experimentar. Nuestra necesidad es buscar. Amén. Señor, queremos darte gracias por tu palabra y queremos, Señor, pedirte que tú nos ayudes. Ayúdanos a vivir tu palabra. Ayúdanos a vivir lo que tú dices en tu palabra. Tú nos dices que confiemos en ti, que creamos en ti, que experimentemos esa paz, que la busquemos esa paz en nuestras vidas. Tú eres el Dios de paz. ¿A quién vamos a ir? ¿Quién más, aparte de ti, puede darnos esa paz? Solo tú, Señor. Señor, te ruego por cada uno de nosotros, por cada uno de mis hermanos, por aquellos que están en situaciones, Señor, de preocupación, de angustia, de temores. Señor, ayúdales a recordar que tienen que clavar su mirada en ti, Señor, que tienen que tener puestos los ojos en Jesús. No en las circunstancias, en ti. Señor, ayúdanos. Señor, despierta en nuestro corazón ese hambre y sed por tu palabra. Ayúdanos, Señor, abre los ojos de nuestro corazón para ver las maravillas de tu ley. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para ver tu esperanza, para ver tu poder, para verte a ti, Señor. Para verte a ti. Queremos pedirte tu ayuda. Llévate la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.